Buen día, nuestro trabajo central se trata de medicamentos vitales no disponibles en Colombia. Somos Cristian David Mayorga Rivera y quien les habla, Paula Andrea Costas y Fuentes. Bueno, la fase 1, nuestro planteamiento de un proyecto de analítica de datos. En Colombia, el INVIMA es la autoridad especial de la comercialización con fundamentos legales que ofrece a los interesados cubrir circunstancias especiales en los procedimientos rutinarios de otorgamiento de registro sanitario. Por ejemplo, los casos de intereses de salud pública, los medicamentos para el tratamiento de enfermedades huérfanas, el desabastecimiento y los medicamentos vitales no disponibles, entre otras cosas. ¿Qué son los medicamentos vitales no disponibles? Son los medicamentos indispensables e irreemplazables para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente y que no se encuentra disponible en el país o las cantidades no son suficientes. Esto se rige bajo la siguiente normatividad: la resolución 3166 del 2015, la resolución 1995 de 1999, el decreto 2200 de 2005, el decreto 481 del 2004 y el decreto 210 del 2003. Esto, bueno, para que se considere un medicamento como vital no disponible, según lo menciona el decreto 481 del 2004, se debe cumplir con los siguientes criterios: que no se encuentra en una fase de investigación clínica, que no se encuentra comercializado en el país o habiéndose comercializado las cantidades que no sean suficientes para atender las necesidades y que no cuente con los sustitutos en el mercado. Em, Siguiente. Bueno, planteamos nuestro mapa de actores en los cuales están principalmente los pacientes que son diagnosticados diagnosticados con distrofia muscular, la fibrosis quística, la epilepsia. También hay medicamentos que están escasos como son la lidocaína, que son para el dolor, o analgésicos en general. También afecta hospitales cuando se quedan sin los suficientes suministros y se encuentran en alguna urgencia, y también están afectadas las distribuidoras de medicamentos, ya que presentan pérdidas en sus ventas y también pierden clientes. Esto afecta a hospitales, clínicas, IPS, CPS, droguerías hospitalarias, droguerías farmacéuticas, al mismo INVIMA, la Secretaría de Salud, del Congreso de la República. Es por ello, bueno, el INVIMA es uno de los de cómo puede aportar el INVIMA, controlando el inventario del principio activo, los hospitales y clínicas y farmacias, con el control de los suministros de medicamentos a pacientes. Por ello, nos formulamos unas preguntas que señalan las dificultades y los obstáculos del problema. Una de ellas es: ¿hace cuánto tiempo se presenta esta escasez con los medicamentos vitales? ¿Qué principio activo de los medicamentos vitales es el que más se agota? ¿Es el importador el responsable del desabastecimiento del principio activo de los medicamentos vitales? Siguiente. Nosotros utilizamos la metodología CRIPS-DM, que es la metodología para dar una organización más definida a proyectos analíticos, la cual se basa en seguir 6 pasos para poder lograr y obtener una forma exitosa y efectiva un proyecto. Estas comprenden, pues, la comprensión del negocio, la comprensión de los datos, la preparación de los datos, exploración, modelado y evaluación del modelo. Siguiente. Bueno, nuestro mapa de procesos. Entonces, nuestro objetivo y requisito van a ser los medicamentos vitales no disponibles, que, como decía, son los indispensables e irreemplazables. El alcance, que van a ser afectados principalmente a los pacientes y a los entes asociados a la salud, sean distribuidoras, hospitales, Secretaría de Salud, entre otros. La fuente de datos: el origen de la información es secundaria, ya que recopila una base de datos y no se accede directamente de las personas o los agentes del sistema. Esto está organizado en una hoja de cálculo. Para la comprensión de datos, esta selección de datos se accede a la base de datos de operaciones sanitarias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, los cuales se organizan esta información en una hoja de cálculo. Estos, como había mencionado, provienen de fuentes secundarias, son datos estructurados, se recolectan de forma mensual y em,
En la hoja de cálculo se especifica la fecha de autorización, el principio activo, la presentación, la concentración y el diagnóstico. Estos datos, bueno, tienen relevancia, credibilidad, accesibilidad, oportunidad de coherencia. La relevancia es que, digamos, la variable es el principio activo. Esto es de vital importancia ya que nos permite cumplir con el objetivo principal del proyecto. La credibilidad, estos datos son recopilados directamente de una base de datos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. La accesibilidad, como ya lo había mencionado, son recopilados mensualmente y son de fácil acceso por medio de la base de datos que la actualizan. La oportunidad, al ser recolectados mensualmente, se tiene la certeza que describen la realidad actual de la escasez de estos medicamentos. Y la coherencia es que se establece la relación entre los datos recopilados y la pregunta problema que se formularon de acuerdo a la problemática. En la preparación de los datos, bueno, se hizo primero una limpieza de los datos en donde se hizo división de columnas y se discriminaron datos atípicos. Se realizaron también transformaciones como tal en la base de datos para poder hacer ajustes para tablas dinámicas y así poder tener una mejor flexibilidad para el análisis de los datos. También se realizó la selección de variables específicas para obtener un mejor análisis de datos y así responder a las preguntas. Algunas de estas variables fueron mes, medicamento faltante, diagnóstico e importador. Para la exploración se hizo una visualización donde se accede a la base de datos en Excel y se visualizan por medio de las tablas dinámicas y los gráficos con el fin de entender las correlaciones y las tendencias que nos pueden aportar los datos. El análisis de correlación se realiza la correlación respecto a los medicamentos a través del tiempo. El modelado, se seleccionaron los algoritmos. Primero se hace una solicitud donde está la fecha, tipo de solicitud, el solicitante o el importador y el diagnóstico. Para el medicamento se pide el principio activo, la concentración del medicamento, la unidad de medida y el nombre comercial. Y el detalle de solicitud donde está la cantidad y la presentación. Para la evaluación del modelo bueno, primero se realiza una evaluación de los supuestos con la metodología utilizada y se verifica si sí responde a las preguntas de interés planteadas. Y se identificaron unas limitaciones donde se necesita más información respecto a la escasez de los principios activos y el mayor impacto que se reportó es que los medicamentos que no tienen diagnóstico y es de vital importancia saber y entender para qué utilizan las entidades y pacientes estos medicamentos. A continuación doy la palabra a mi compañero. Ok, ahora procediendo con la fase 2, que es la fase investigativa y práctica del proyecto de análisis de datos, eh, damos una explicación del motivo por el cual se eligió la herramienta analítica Excel, teniendo en cuenta pues varios puntos que nos ofrece pues dicha herramienta para el análisis de los datos y pues la visualización, transformación y automatización de tareas. En primer lugar, Excel destaca por su flexibilidad y facilidad de uso. Es la herramienta más utilizada en el campo de análisis de datos y esto se debe en gran medida a su intuitiva interfaz y a su familiaridad. Casi todos estamos familiarizados con Excel, lo que permite comenzar a trabajar rápidamente sin tener que pasar por una curva de aprendizaje prolongada. Además, gracias a su interfaz, que es sencilla, nos brinda la comodidad de utilizar una herramienta que ya conocemos. Una de las funcionalidades más destacadas de Excel es su capacidad para analizar datos. La herramienta ofrece una amplia variedad de funciones y fórmulas que nos permiten realizar análisis complejos de manera eficiente, ya sea que necesitemos realizar cálculos estadísticos, calcular tendencias o realizar proyecciones. Excel nos brinda las herramientas necesarias para llevar a cabo estos análisis de forma precisa y confiable. Ok. Dando un paso adelante a la fase 3, de acuerdo a la representación de la información, en la primera gráfica se observa una baja correlación entre la línea de tiempo y la escasez de los medicamentos. Sin embargo, se puede evidenciar un leve aumento en dicha escasez en el año 2023 entre los medicamentos más escasos.
se encuentran el Ataluren, un medicamento para la distrofia muscular, el cual aún no se encuentra autorizado en Estados Unidos, lo cual dificulta la importación a Colombia. El Exacaftor, un medicamento para tratar la fibrosis quística, y el Burosumab, para tratar el déficit de fósforo por dificultad del organismo de mantener dicho elemento en la sangre. En este histograma se puede evidenciar que en su mayoría los importadores presentan escasez de 1 a 47 medicamentos. Sin embargo, hay importadores con la suma de 507 a 553 y de 921 a 967. En el impacto de diagnósticos, evidenciamos que el mayor impacto es de diagnósticos no reportados, lo cual representa una limitación en la muestra y nos entrega una base de datos sesgada. Sin embargo, también es posible encontrar el impacto en distrofia muscular, trastornos del metabolismo del fósforo y fibrosis quística, con un mayor impacto sobre otros diagnósticos también impactados y mostrados en esta gráfica. Finalmente, algunas de las referencias y de donde realizamos la descarga de los datos, que viene a ser la base de datos de salud y protección social, y pues alguna información adicional eh, a la cual recurrimos por medio de la página web del INVIMA. Y eso sería todo. Muchas gracias.